Comenzó a estudiar piano a partir de los 9 años, en la Escuela de Música de la UNAM, pero a los 18 años fue cuando partió a Israel con la intención de continuar sus estudios musicales en la Academia Rubin de Tel Aviv. De inteligencia privilegiada, compromiso ciudadano fuera de serie, ha adoptado la honorabilidad y la rectitud como forma de vida. Es abogada y egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho y cuenta con estudios de maestría en Administración Pública. Es presidenta de Observatel, el Observatorio de las Telecomunicaciones de México, académica de la Universidad Iberoamericana desde el año 2001, columnista del periódico El Universal desde el año 2011. Fue consejera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Consejo Consultivo del Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor. Hoy con nosotros, Irene Levy. Querida Irene Levy, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes y preguntarte desde México, ¿y tú cómo estás? Gracias, Julio, el gusto es todo mío. Yo estoy bien, muy contenta de verte, muy contenta de platicar contigo y estoy bien, eh, un poco confundida de todo lo que está pasando en el mundo, un poco contrariada con tanta tragedia de muertes por un bicho microscópico que jamás nos imaginamos que nos iba a atacar. De pronto, todos pensando en una posible tercera guerra mundial con grandes armas, cuando de pronto llega un bichitito chiquitito y nos ataca y acaba con las economías y menoscaba la sociedad, la confianza de una manera tremenda. Eso me tiene a mí y creo que a muchos de nosotros un poco triste, un poco ofuscada, pero dentro de todo pues estoy bien y agradeciendo estar viva y platicando contigo, Julio. Ah, qué bueno, Irene, me da mucho gusto. La verdad es que eres una mujer emprendedora, admirable, una mujer conocedora del tema de telecomunicaciones, materia que nos ha tocado por ese conducto desarrollar esta amistad de tantos años. Pero la verdad es que también una mujer valiente, siempre muy decidida, muy entrona al frente de las buenas causas, tanto de las causas de telecomunicaciones como de las causas de la sociedad civil y ahora extrañándote porque te nos has ido del país por una temporada. Sí, Julio, fíjate que se me presentó esta oportunidad de venir un tiempo a Canadá y pues yo tenía la duda de aceptar o no venir acá, pero y mi duda era porque yo estaba muy comprometida con el Comité de Participación Ciudadana después de haber logrado ocupar un cargo ahí del Sistema Nacional Anticorrupción. Y la verdad, yo había rechazado la posibilidad de venir a Canadá, pero cuando con el tiempo que estuve vi que las cosas en el comité pues realmente no iban a jalar, entonces finalmente decidí tomar la opción de Canadá y venir a Canadá. Sufrí muchos problemas de violencia, de inseguridad en México. Tuve en la historia de mi vida un secuestro express, Y tuve que, varios asaltos, entraron a mi casa a robar, cristalazos en el coche. Tengo una colección espantosa literalmente de pesadillas, de inseguridad. Y pues con dos hijos en México, piensas, sopesas y dices, creo que es momento de probar un ambiente más seguro. Y sabes que, Julio, descansar. La paz que te da estar en el tráfico y saber que nadie va a venir a romperte el vidrio, la verdad que por lo menos es un descanso por un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero me hacía mucha falta. Es así como terminé ahora en Canadá. qué bueno, me da mucho gusto. Digo, vas a revolucionar Canadá también. Tú donde vayas, has de hacer algo, lo estoy seguro. Ya tendremos noticias pronto. 8 columnas ahí, de que vas a... Ojalá sea para bien y para el bien de México, querido Julio. Ah, claro que sí lo va a hacer, mi querida Irene. Oye, platícame un poco, porque veo además ahí en la parte posterior a ti, en la parte de atrás, veo un lindo piano. Y eso nos remonta a tu infancia, en donde yo mismo, después de tantos años de disfrutar de tu amistad y todo, no tenía en mente aquella etapa tuya de tu deseo inicial cuando eras niña, de querer ser pianista e incluso irte a otro país a estudiar formalmente la carrera de piano después de una gran estancia que comenzó en la UNAM, pero que te llevó pues, de tu niñez, adolescencia y ya casi previo a tu edad adulta,
a tocar el piano? Cuéntanos un poco cómo está. Sí, fíjate que desde chica, yo tenía una vecina, vivíamos en la Narvarte, y tenía una vecina que era maestra de piano, una señora ya muy grande, y yo, su estudio daba a la calle, y yo pasaba tiempo y me quedaba fuera escuchando y viendo desde la ventana cómo los niños tocaban, iban, entraban, salían, hasta que pues yo le pedí a mi mamá, le dije, mamá, quiero yo tomar clases, y me dijo, pero no tenemos piano y no tenemos lana para comprar un piano, y entonces le dije, bueno, vamos a hablar con la vecina. Y la vecina me recibió y empecé a tocar el piano. Mis papás me dijeron que si después de un par de años yo seguía estudiando, pues me comprarían un piano. Entonces Claro. yo me iba al piano de la vecina cuando me daba permiso estudiar. Pinté un piano, me acuerdo muy bien, pinté un piano en una cartulina, y entonces en mi casa me ponía a tocar y aunque sea me servía para las articulaciones y dar los saltos y lo que tenía que hacer me servía de algo. Y fue así como me enamoré literalmente del piano y después decidí hacer algo más profesional, y fue cuando le pedí a mi mamá inscribirme en una escuela más seria y escogimos la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en donde me eché pues la secundaria, después el propedéutico que es la prepa y concluí ahí pues los 6 años que teníamos antes de la carrera de piano. Yo iba a la prepa 6 de la UNAM, entonces como la escuela de música está en Coyoacán, mi vida era en Coyoacán, iba yo de la prepa 6, ahí en Corina, ahí en Coyoacán, y de ahí iba caminando a la Escuela Nacional de Música. Entonces, estaba yo todo el tiempo por allá en Coyoacán y así me enamoré profundamente del piano, sigo profundamente enamorada del piano, pero la vida me llevó a otros lugares, querido Julio. No, no, qué barbaridad. La verdad es que yo leyendo dije, bueno, siempre te he considerado una mujer muy disciplinada, muy esquemática. No me sorprende que hayas dibujado tu teclado de piano sobre una cartulina, la verdad, y ya te puedo imaginar ensayando a tu pequeña edad ahí este tipo de cosas. Justamente acabo de ver alguna serie, una película hace unos días donde un niñito también un niñito inmigrante, el papá gran pianista, llegan a Francia y no tenían posibilidad de ser gente legalmente instalada en el país. Entonces, vivían en unos túneles ahí en las alcantarillas y eso. Y el papá, pedagógicamente pensando en que su niño debe de empezar a aprender algo que le agregue valor, le dibuja en una tabla de madera un teclado de piano y le empieza a enseñar a tocar el piano sin tener el instrumento, ¿no? Una historia muy bonita. Y luego después ya por azar del destino dan, está con una mujer que era chelista, que empezaba a tener problemas de artritis y ya no iba a poder seguir tocando. Conoce a un niño al niño en la calle por alguna circunstancia. Ah, el niño tocaba en las estaciones de tren y de metro a escondidas. Ya ves que ponen un piano en algunos países avanzados donde la cultura es relevante. Ponen unos pianos y pues, cualquiera puede sentarse a tocar y tal. Entonces el niñito iba y tocaba, entonces la señora esta lo detecta, se hace una buena historia ahí hasta que lo logra llevar al conservatorio. Entonces, pues te puedo imaginar perfectamente bien. Oye, pero y luego, pero no queda ahí tu intención de, ya llega el momento en que culminas la preparatoria y pues, seguía ya el momento de decidir qué hacer profesionalmente. Sí, y entonces decido irme a estudiar a Tel Aviv. Me voy a Israel. Primero yo no hablaba hebreo, pero entonces primero empiezo en un kibutz trabajando. Hice muchas cosas, aprendí mucho porque hacía desde jugo de naranja en la fábrica, era una fábrica de jugo de naranja, entonces trabajaba medio tiempo y estudiaba hebreo medio tiempo y el tiempo que me quedaba había un piano en la biblioteca. Yo elegí ese kibutz porque tenía un piano, entonces me podía ir a estudiar el piano. Y después de ahí me fui a vivir a Tel Aviv, ya que medio tenía yo el hebreo y tal, me fui a vivir a Tel Aviv a los dormitorios de la universidad para entrar a la universidad, y hice mi examen a la universidad, a la Academia Rubín, y cuando íbamos a comenzar, pues viene la guerra del Golfo. Es cuando a mí me agarra de vacaciones o de viaje, me agarra en Europa, que estaba yo de paso, y
ya no regreso, incluso dejé cosas en Israel. Qué barbaridad. Y es ahí donde me quedo yo un poco congelada y digo, bueno, ¿qué hago? Me voy a México, me regreso y tomo la decisión, sí me dio miedo y tomé la decisión de regresarme a México, pero cuando llego a México digo, soy una admiradora tremenda de la UNAM, tengo la camiseta Puma puestísima, a pesar de que soy egresada de la Libre de Derecho, yo me siento de la UNAM, pero el problema es que la música clásica en México, pues es muy, no hay mucho campo de trabajo, entonces yo me imaginé, dije, ¿de qué voy a vivir? Yo no vengo ni de cuna de oro, a mí no me dieron nunca nada en mi casa, yo trabajo Camino, claro. camino desde los 16 años, trabajo, y entonces dije, pues no, de pianista voy a terminar en un bar tocando. Y entonces de las carreras que me gustaban, pues decido irme por derecho y decido irme a la Libre de Derecho porque había vivido yo la huelga de Carpizo en la UNAM. Sí, caray. Pues, Y tenía esa muy mala experiencia de tantos meses de huelga y tal. Y yo dije, yo no quiero que a la mitad de mi carrera venga una huelga y entonces esté yo un semestre perdido y tal. Y es cuando decido meterme a la Escuela Libre de Derecho y bueno, y el camino me llevó a ser abogada finalmente. no, sí, la verdad es que sí recuerdo esos momentos convulsos de la UNAM, el famoso Mosh, me acabo de encontrar por ahí algún recorte de periódico, Es de pero la la verdad es prehistoria, que, es de la prehistoria el Mosh. claro, claro, entonces la verdad es que sí, qué pena, fueron años de mucho tiempo de que muchos estudiantes se vieron afectados con esa huelga. Y pues sí, tenías razón, asertivamente decidiste bien. Oye, pero volviendo un poco a Israel, a Tel Aviv, qué país tan maravilloso, ¿no? Israel. Sí, es un país en donde puedes ver que convirtieron un desierto en un Edén, ¿no? Claro, A claro. través del trabajo, a través de la inteligencia, de, de inventos y de avances tecnológicos. Es impresionante cómo ves que en el desierto crecen vergeles y tienes todo tipo de plantas a la mitad del desierto, el sistema de riego que han... Sí, la hidroponía, el Es tema impresionante. robotizado, los túneles para crear alimentos y todo, es increíble. Fíjate que sí, anduvimos por ahí, yo creo, en las mismas fechas, tú y yo, ¿Tú en qué hacías un, ahí? ¿Qué estabas yo, haciendo? no, yo meramente turisteando, porque mi pasión ha sido los viajes, y Maru, mi esposa, también es alguien con la que ella a lo largo de los años, de muchos años, pues desde que llegamos a la Ciudad de México a dirigir yo en su momento Canal 11 y eso, pues, yo tenía 29 años, y Maru se mete a estudiar historia cultural de la humanidad, patrimonio cultural, historia de las religiones, todo este tema. Se volvió un poco mi guía de turistas ya oficial. Además, el diplomado o el curso que ella tomaba era en base a ello a lo que programábamos con nuestros hijos las vacaciones. Entonces, por ejemplo, si estudiaba historia de las monarquías, pues Rusia y todo ese tema, y si estudiaba pues Egipto, India, pues India, o sea, cosas de ese tipo. Entonces nos ha fascinado viajar. Y la verdad que esa época de la guerra del Golfo Pérsico estábamos en un viaje que era pues, Egipto, Grecia, Jordania, Israel, obviamente. Y recuerdo en Tel Aviv una tarde que recordamos mucho, Maru y yo, que era donde se desata ya la guerra y veíamos en el horizonte, se veía la iluminación de los bombazos y sobre nosotros sobrevolando los cazabombarderos para viniendo a recargar combustible por el espacio aéreo, ¿no? Entonces, digo, lo Impresionante, recuerdo bien, ¿no? pero Muy impresionante, impresionante. muy Sí. impresionante, pero a mí Israel por muchas razones me ha llamado la atención mucho tiempo, precisamente por lo que tú dices, la posibilidad de hacer en el desierto un oasis de primer mundo, además, ¿no? Sí, 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 sí. Y la sociedad es muy civilizada. Digo, como todas las sociedades tienen sus cosas y tal, pero pues es un país limpio. Claro, la bronca también que tienen son los problemas o intraculturales, Interculturales, claro, sí. ¿no? Que son broncas que llevan siglos y yo creo que seguirán.
Pero bueno, finalmente hay mucho que aprender en Israel, no nada más de historia, sino también de cómo han hecho las cosas en la sociedad y cómo han hecho las cosas para evolucionar un país de cero tan rápidamente, ¿no? No, no, increíble. La verdad que mis respetos, sí es padrísimo. Entonces te regresas a México, te metes a la Libre de Derecho, obviamente estudias para abogada, pero luego tu camino empieza a dar un giro padrísimo. Te toca ser de las mujeres, Irene, y permítame que lo diga, tú me corregirás la plana si no, pero de las mujeres que empiezan a despuntar y que empiezan a hablar de un tema de telecomunicaciones, cuando el tema de telecomunicaciones no es el que tenemos hoy, la injerencia, y digo, destaco, más allá del tema de género, que creo que ya el tema de género debería estar superado en todo el mundo, pero nos falta muchísimo por superar. Pues tú eres de las que junto con otras amigas comunes también empiezan a dar una batalla fuerte en este sector. Platícame cómo llegas a eso o dónde es el quiebre para irte a las telecomunicaciones. Sí, fíjate que qué curioso, pero lo que me llevó a las telecomunicaciones fue el piano. Te voy a platicar la historia. Resulta que yo estaba en la Libre y estaba trabajando en el cual yo trabajé todos los años y decidí como probar de todo, ¿no? Litigué un tiempo, trabajé en un corporativo, trabajé en notaría, tal. Hasta que ahí estaba trabajando en corporativo en cuarto año. La verdad es que me pareció aburridísimo el derecho corporativo, me sigue pareciendo aburridísimo. Hay operaciones interesantes, pero la talacha es aburridísima. Y un día estaba yo desayunando, no sé si ubicas el Sanborns de Xola, que estaba enfrente de la Sí, de la Secretaría. Secretaría de Comunicaciones, claro. Estaba yo, Lugar de mil conspiraciones. bueno, ¿cómo te explico? Luego había una cantina a la vuelta que era más Más conspiración todavía. Entonces estaba yo desayunando con mi mamá, en paz descanse, me acuerdo muy bien, y le dije, ma, acompáñame acá enfrente a saludar a un maestro mío que yo tengo, porque me cayó muy bien cuando me dio clases y él también es pianista, y te estoy hablando de Javier Lozano. Claro, claro, claro. Y Además entonces, digo, melómano de corazón. claro, y habíamos hecho un poco de amistad, digamos, habíamos platicado sobre todo el tema musical cuando él me dio clases en primer año de la carrera. Pero me acordé que él era oficial mayor en aquel entonces y dije, pues déjame ir a saludarlo, mamá. Y llego y digo, vengo a ver así con toda la inocencia del Claro. mundo, sin haber, Vengo, casi saber, vengo a no, ver a Javier, ¿no? sí, 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 casi vengo, exacto, vengo a ver al presidente de la República. O sea, no tenía yo ni idea de las jerarquías, todavía no tomaba derecho administrativo y no tenía ni idea. Entonces llego y ¿dónde está el oficial mayor tal? Bueno, señorita, vengo a ver a Javier Lozano. Claro, la señorita me dijo, ¿Qué? Claro. ¿no? Iba yo pues de jeans con mochila, ¿no? Y entonces le digo, fulano, no, el oficial mayor está ocupado, pues si quieres déjame el recado. Y se me ocurre escribirle una notita diciéndole, no sé si te acuerdas de mí, el piano, Bach, Beethoven y todo eso. Claro. Unos días después recibo una llamada en mi casa de la secretaria diciendo que el oficial mayor quería hablar conmigo y voy a hablar con Javier y me ofrece trabajar con él en la secretaría. Un poquito de tiempo después entro yo a trabajar de jefa de departamento de estudios legislativos y me tocó ver toda la parte de reestructura jurídica. ¿Te acuerdas cuando viene la modificación constitucional de 95 y entonces Claro. vienen todas las nuevas leyes, la de ferrocarriles, la de Todas. Sí. puertos? Entonces me tocó ver esa transformación en todos los rubros de la secretaría y luego Javier me invita a ser su asesora cuando él lo hace en subsecretario de Comunicaciones y ya de ahí me sigo todo telecomunicaciones hasta la Cofetel, pero Javier en algún momento se va del ámbito de las telecomunicaciones, pero yo ya me quedo en telecomunicaciones hasta la fecha, ¿no? Me quedo ya en Cofetel y me sigo en telecomunicaciones. Es curioso, pero fue el piano el que me llevó en realidad a dedicarme a telecomunicaciones. Curioso. Oye, y luego que viene, empiezas a transitar por telecomunicaciones y en qué momento tú fundas Observatel. Sí, es así, ¿no? Yo fundo Observatel en 2010, ya tiene 10 Exacto. años. En Ujú. 2010 empiezo a platicar con algunos amigos
yo empiezo a ver que no hay nadie que realmente diga la verdad. En realidad, mi idea de crear Observatel era eso, observar las telecomunicaciones y a partir de esa observación, analizar el entorno y concluir con una verdad, si es que podemos hablar de verdad, porque también es muy, muy complicado poder decir yo soy dueño de la verdad, pero por lo menos tener ciertos argumentos imparciales, porque yo veía todos los artículos del periódico o todos los programas de televisión o casi todos los programas de radio, es decir, no quiero generalizar, pero la mayoría, si hablaba fulanito tal, pues es que venía de Televisa. Si hablaba menganito tal, pues es que viene de Telmex. Y entonces nadie daba una visión imparcial de las cosas. Y es cuando yo digo, necesitamos meternos al fondo y llevar la bandera del consumidor, porque nadie tiene la bandera del consumidor, bueno, ni Profeco. Creo que siempre he estado a favor del consumidor totalmente con la camiseta. Entonces, la idea de Observatel surge de ahí y yo decido reunir a gente muy brillante, como hablabas de mujeres como Salma Jalife, Clara Luz Álvarez, y a partir de ahí hacer una serie de análisis y tal, y todo el mundo, la primera pregunta que te hacen es, ¿y quién patrocina Observatel? ¿Quién financia Observatel? Es una pregunta lógica. ¿Por qué? Pues porque pues, si te financian las empresas, pues entonces... Sí, pues ya la autonomía y la libertad de generar un dictamen. Es complicado, porque por otro lado, pues ni modo, Julio, que no tengas ningún ingreso. Y entonces nosotros decidimos, además de buscar a Indesol, que en su momento no se odiaba. Es Cecilia Loría en aquel momento. Exactamente. En ese momento no se odiaba tanto a la sociedad civil. Y entonces, pues decido buscar a Indesol para algunos proyectos. Hicimos proyectos muy padres con Indesol, porque ahí, como sabes, es por proyecto. Y luego hacíamos foros donde teníamos realmente a la primera plana, la plana mayor, siempre iban el secretario, los de Cofetel, la industria, siempre plurales, y nos patrocinaban empresas porque les decía yo, bueno, ¿por qué no en el cartel ponemos tu logo? Y entonces nos patrocinaban en ese evento y nos daban una lana y eso nos servía para el resto del año. Yo no cobraba. Claro, no. Era simplemente tener recursos para poder operar, ¿no? Y es así como fue una fórmula ganadora. Obviamente, aunque seguimos luchando, pues el hecho de que yo esté aquí en Canadá, pues ha bajado un poco de nivel, o más bien de volumen, a Observatel, pero seguimos teniendo 2 o 3 proyectos un poco más desperdigados. Pero yo sigo insistiendo que hace mucha falta la sociedad civil en México desde todos los rubros, Julio. No sé qué opinas, pero creo que hace mucha falta. Tu ausencia, sí se ha notado tu ausencia. Siendo sinceros, no porque Observatel se remita a una sola persona, nunca has sido tú de esa manera de pensamiento, siempre has sido muy incluyente y nos has convocado a muchos a participar en muchas cosas, pero sí ha bajado, pero ha bajado también en general el tono de la organización, de las organizaciones civiles, lo que decías tú hace un momento, a ver, es un drama. Aquí en México, el que no piensa igual que ya sabes quién, pues entonces pareciera que está en contra de, y no es necesariamente estar siquiera en contra de. Una democracia implica el uso de diversas voces, y Observatel para mí fue, tú me ayudaste mucho, y lo debo decir aquí, querida Irene, cuando a mí me hacen favor de invitarme a que deje Canal 11, cuando yo tenía todavía otro periodo ahí por ejecutar de Canal 11, un segundo periodo. A los 2 años me dicen, oye, pues, ¿qué crees? Que se necesita hacer la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión, y te invitamos de secretario técnico al Senado. De estas invitaciones que no puedes decir que no, digo, ya definieron qué vas a hacer de tu vida, entonces acepto esa invitación. Nos vamos al Senado, tú entre muchas personas aquí mencionadas, Clara Luz Álvarez, Jorge Fernando Negrete, César Ochoa, gente, Fidela Navarro, gente muy destacada, me hacen favor de ayudarme para poner un poco de orden en aquel griterío que era una reforma de ley que además pisaba callos por todos lados. Parecíamos chivo en cristalería, para donde nos moviéramos rompíamos algo, pues era lógico. Nos toca dar esa batalla, ahí me toca mucho aprender de lo tuyo y sobre todo de tu valentía para enfrentar
de salir ante una sociedad a esclarecer las cifras, a esclarecer el número de usuarios de telefonía, a esclarecer lo que significaba el redondeo de minutos en el cobro del celular, ya igual ya no te acordabas, pero tú tuviste que ver mucho en ello, la portabilidad numérica, el poder conservar tu número celular sin tener que pasar todo un calvario y ser rehén de las empresas telefónicas. En fin, te tocó incidir, creo yo, querida Irene, en muchísimas decisiones trascendentales de la política de telecomunicaciones y de radiodifusión del país. Sí, y fíjate que estoy muy satisfecha. No, no es que esté yo cerrando la puerta, simplemente estamos en un ciclo, hay que saber cuándo se acaban o cuándo los ciclos deben cambiar. Y yo creo que ante el cambio de gobierno en México, el cambio tan profundo que estamos viviendo, me parece que es momento de hacer una pausa. Y eso fue mi sensación cuando yo decido finalmente venir a Canadá. Cuando llego al tema de anticorrupción, muy dispuesta a dar una enorme batalla, ¿no? Muy, muy fuerte, me doy cuenta que o me convertía en kamikaze o seguía nadando de muertita o mejor renunciaba. Y decidí la tercera opción, porque cuando piensas en que si eres kamikaze va a funcionar de algo, igual y te la avientas. Pero si no va a servir absolutamente de nada, ni siquiera salpicando, pues dices, ¿sabes qué? Mejor no tiene sentido y hasta aquí hay que saber cuándo. Entonces, esa energía hay que saberla también manejar y esos grandes batallas que nos aventamos con lo de telecomunicaciones y todo eso, pues era porque le veía una posibilidad. Claro, y tan es así que se dio. Exactamente, que se dio y se lograron muchas cosas, otras no, nunca se pueden ganar todas. Pero en el tema de anticorrupción, de plano, yo supongo que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero hubo una última batalla que yo quise dar y cuando vi que no tuve ningún apoyo es cuando yo pues decido darme la media vuelta, ¿no? Eso es una tragedia. La verdad es que cuando yo te veo salir del Consejo, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, mala señal, ¿eh? Porque, a ver, ¿qué significaba? Digo, eres una profesional, eres una dama, sumamente discreta, y siempre has hecho una conducción de tu vida profesional pues, altamente ética, pero el simple hecho de decir yo ya no juego, pues a todos los ciudadanos que sabemos de lo que eras capaz y de la esperanza que teníamos en personas como tú, sí nos hace voltear y decir, pues es lógico que aquello no está transitando o que está haciendo una pantomima o que no va a ir a ningún lado. Y efectivamente, tu selección de batalla siempre ha sido muy, muy intuitiva y muy audaz, ¿no? Sí, fíjate que es una tristeza, Julio, y gracias por tus palabras, porque yo sí estaba dispuesta a cambiar un poco de giro, ¿no? Y de telecomunicaciones, voltear a ver el tema de anticorrupción. Participé para lograr Claro. ese cargo junto con otras 36 mujeres y hombres. Y finalmente, pues también estaba esta sensación de estarle fallando a los 9 miembros de la comisión de selección que me habían elegido a mí en lugar de las otras personas, ¿no? Y desde luego a la Ibero, que fue finalmente la que me propuso, Claro. el rector fue el que me postuló a este cargo. Pero mira, cuando yo veo, ¿te acuerdas del tema de las pipas? Sí, claro, de la compra de las pipas con el tema del huachicol. Exactamente. Cuando viene todo eso, yo me indigno mucho porque se estaban saltando toda la ley de contrataciones, de adquisiciones y no hubo licitación, pero tampoco había un sustento jurídico que nos permitiera saber si realmente había una causal de excepción, tal. Y entonces yo decido, o lo platico con mis compañeros, como muchas otras cosas platiqué,
para poder hacer ruido, nosotros no teníamos facultades ni presupuesto ni nada, nos pagaban, bueno, les pagan ahora a ellos, pero sí nos pagaban, pero no teníamos ni gente, ni oficinas, nada. Y yo lo que hago es, lo que dije es, tenemos que ser más mediáticos, y ese fue el esquema que me funcionó en Observatel, haciendo mucho ruido para tener repercusión en los medios y que te volteen a ver, es que si no, no pasa nada. Pero desgraciadamente mis compañeros, a quienes respeto, no terminaban por entender que si no alzábamos la voz no iba a pasar nada. Y es ahí donde decido irme, como kamikaze, a presentarle una carta al presidente López Obrador, como miembro del consejo, del comité, pidiéndole una explicación de las pipas. Tanto el presidente López Obrador como Irma Erendira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Pues me fui sola, porque pues, no hubo más. Y por supuesto, incluso le preguntaron en una mañanera al presidente que si iba a contestar o tal, y volvió a hablar mal del Sistema Nacional Anticorrupción, y no obtuve respuesta de nadie, y las cosas, hasta ahorita, ¿tú sabes dónde están las pipas? No, cero. Hay más pipas que no eran aptas para los caminos de México, pues fuera de especificación, bueno, todo. Un desastre. Entonces, cuando yo veo todo eso, dije, ahí me empecé a desencantar. Me empecé a desencantar del sistema y dije, me parece que no va a funcionar. Creo que adentro del Comité de Participación Ciudadana tenemos conceptos distintos y yo quedarme a cobrar, pues la verdad sí no va con... Nunca ha sido tu estilo. Porque pues está cómodo, ¿no? Te quedas y cobras y ya. Calladito. Pero, pues sí, no es... no va conmigo y fue cuando pues tomé la decisión de renunciar, ¿no? Oye, ¿y cómo ves tú dentro de tú has sido una mujer que ha luchado por la parte de las organizaciones civiles? O sea, has sido alguien que Observatel finalmente venía y le daba sus llegues a Profeco y se los daba de manera contundente, como se te extraña. La verdad es que vamos, trataba sí de hacer visible lo invisible y de transparentar y de normar y efectivamente acompañada de la parte de medios de comunicación, sino aquellos de por sí es muy difícil que se sepa, aún con los medios, pues más difícil sin los medios. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Crees que en algún momento la propia sociedad civil organizada vuelva a levantar la voz, vuelva a estructurar algo? A mí en todos estos programas, yo me hice un propósito para esta etapa de los programas, de aquí a que concluya el año, que era no hablar de temas políticos, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo porque ya sabes que yo la mitad de mi ser... Es un político. Exacto. Entonces, me cuesta un poquito de trabajo. Pero bueno, realmente han sido muy amables, muy gratas, pero ya en el off the record, en lo que con muchos platicamos, pues siempre sale el tema del país, ¿no? Y siempre sale el tema de la sociedad civil organizada. Pues la verdad es que es un camino que tiene sentido para mí todavía, pero pues que cada vez se ve lejano, ¿no? Fíjate que tocas un tema que a mí me apasiona y me apasiona porque me parece que tenemos mucho que hacer en materia de sociedad civil y no me refiero a crear organizaciones, a fortalecer las que están. Me parece que necesitamos hacer una profunda autocrítica, una crítica profunda de las organizaciones de la sociedad civil en México, que es distinto. Cada país tiene su ADN en materia de sociedad civil. Y en México, en mi opinión, me parece que hubo mucha soberbia, Julio. Me parece que hubo esta soberbia de que la sociedad civil o ciertos representantes de la sociedad civil tenían forzosamente la última palabra. Claro, hubo mucho abuso también, ¿no? Mucho abuso, y creo que en esa parte el presidente López Obrador tiene cierta razón. Sin embargo, el problema es que no podemos generalizar, y el presidente López Obrador ha dicho, lo que está mal hay que destruirlo. Y yo creo que no, yo creo que ahorita la sociedad civil en México está pasando por una profunda crisis, y desgraciadamente creo que está como perdida, como estupefacta. Yo no veo... Congelada, ¿no? O sea, como que... Sí, lo siento como pasmada, ¿no? Pasmada, sí. Como si estuviera en un episodio de epilepsia,
y no saben qué hacer. A mí me dirán misa, pero yo no veo cómo, no veo un plan articulado, estructurado, veo tweets, veo tal, pero no veo que hayan cambiado a los interlocutores, porque algunos ya no funcionan. Claro. No veo que hayan cambiado el discurso, el lenguaje, no veo que se hayan acercado a otro tipo, a otro nivel económico, por ejemplo, de ciudadanos. No veo que hayan ido realmente estas grandes organizaciones, no veo que hayan, digamos, cambiado realmente su perspectiva, perdón, sí. Entonces, es ahora que me parece que estamos huérfanos también de sociedad civil. Ahora sí, como dijo el clásico, ausencia de padre, exceso de madre y abundancia de hermanos, mi querida. Exactamente. Pues la verdad es que así estamos. Así es. Sí, sí, es una tragedia lo de la sociedad civil organizada, que hoy yo diría sociedad civil desorganizada. La verdad es, pasó de un tema histórico a un tema histérico, no logran despertar del golpe, si así se pudiera decir. Pero también efectivamente mucho tiempo hubo gran cantidad de opacidad, abusos, y pues también arrogancia, sí, arrogancia es la palabra, sí. Y creo que eso fue lo que falló, pero es parte todo de un engranaje medio podrido, ¿no? Porque tiene que ver también con el hecho de que se requería como ese tipo de figuras, tener la bendición de esas figuras por parte de los políticos, para que finalmente con esta dupla político-sociedad civil, finalmente las cosas estuvieran legitimadas. Fluyendo legítimamente, claro. Entonces, ha sido complicada esta simbiosis y creo que se rompió de golpe y creo que no se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Y tienen que dar un vuelco de 180 grados y creo que de esa manera reinventarse, reestructurarse, modificar el lenguaje, modificar las palabras y hasta los interlocutores, pues, claro. Ahora, yo sí pienso igual que tú. La verdad es que esto hay que darle la vuelta a 360 grados, o sea, una vuelta totototota. Y la verdad es que también yo no veo que haya conciencia de que se cometieron errores, ¿no? Y mientras eso no lo haya, también es muy difícil volver a iniciar. La humildad, ¿no? Humildad y autocrítica para ver que... Yo creo que hay mucho por ver todavía. Viene un año muy interesante. Ya volveremos a platicar a mediados del año que entra, cuando yo ya empiece a hablar de temas políticos. Claro. Pero no, ya volveremos a platicar. La verdad es que siempre es muy interesante escuchar tu punto de vista, mi querida Irene. Gracias. Y pues este intercambio de ideas siempre muy apasionante, muy apasionante. La verdad, el tema de las telecomunicaciones en México es un tema también que todavía tiene mucho que decirse de él. El tema de cobertura, el tema obviamente de Internet para todos, el tema, vamos de tema en tema, ¿no? El espectro, la asignación de concesiones, la multiprogramación, ahora la escuela, ¿no? Dándose a través de los canales de multiprogramación por esta pandemia. Un gobierno que decía que no iba a dar dinero, que acaba yendo a contratar a los que les había devuelto dinero a través de los tiempos oficiales. Es un danzón, o sea, como que 2 pasitos para adelante, 2 para atrás y muy extraño. Tenemos muchos pendientes en ese tema, pero yo creo que lo más preocupante ahorita es esta suerte de estancamiento en cuanto a la tecnología. Pareciera que la forma de pensar del actual gobierno es no necesitamos de la tecnología, necesitamos cobertura de Internet, pero no vamos a comprar computadoras, necesitamos cobertura, pero no vamos a comprar equipos. En fin, hay un discurso que no termino yo de entender porque creo que no termina de cuajar. Y a mí me preocupa porque mientras el mundo está años luz adelante de nosotros, pareciera que nosotros estamos deteniendo nuestro paso y pareciera que es como el tren cuando se detiene y empieza a echar marcha atrás, ¿no? Me preocupa esa parte y me preocupa muchísimo, Julio, muchísimo. Y esto sí quiero hacer hincapié en la falta de transparencia que tenemos ahora, porque tú buscas algo y quieres buscar algo básico y no lo encuentras. Y eso tiene que ver también con el tema del sitio web del gobierno, en fin.
Hay mucho que hacer por ahí en una época donde las redes sociales y toda la comunicación es a través de equipos inalámbricos y a través de Internet. Y pareciera que el gobierno no está dispuesto a dar ese siguiente paso sin agenda digital, sin estrategia digital. Ahora desaparecieron la Subsecretaría de Comunicaciones, no hay presupuesto y sobre todo, pues no sabemos qué van a hacer, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. También eso hace que pues las organizaciones muy especializadas como Observatel de telecomunicaciones pues se tengan que convertir en organizaciones de transparencia otra vez, porque eso es lo que falta. No tienes ni siquiera insumos para trabajar, quieren desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, no, es que sí es terrible, es un atentado a muchas cosas que ya se habían logrado avanzar desde la creación del propio Instituto de Acceso a la Información, que fue un gran avance para el país. Ahora la opacidad, las asignaciones directas, bueno, pues, en fin, yo creo que sí hay un tema ahí muy complicado, mi querida Irene, pero bueno, ya lo platicaremos próximamente. Ya platicaremos, querido Julio. Oye, querida Irene, pues me da muchísimo gusto que me hicieras favor de aceptar esta conversación, poder conversar, intercambiar ideas y sobre todo mostrarle también a todos nuestros amigos quién está encabezando este gran esfuerzo de transparencia, porque Observatel eso es lo que siempre logró y ha hecho, poner a disposición de los usuarios de manera transparente las condiciones de las reglas del juego en el sector. La verdad que eso se te agradece mucho, así que muchísimas gracias, mi querida Irene. Muchas gracias, Julio, un gusto también, y después de tantos frentes comunes en los que estuvimos, me da muchísimo gusto después de tanto tiempo platicar contigo y que me hayas tomado en cuenta para estas lindas entrevistas que estás haciendo. No, muchas gracias, siempre es un placer y ya nos veremos pronto, pues digo, ya sea allá o acá, cuando el bicho... de las fronteras, porque pues ahorita no hay cómo viajar. Cuando el bicho lo permita, esa es la tragedia, ¿no? San Coronavirus lo permita. Muy bien, mi querida Irene, pues muy agradecido nuevamente y te envío un gran abrazo. Gracias, un abrazote. Gracias, hasta pronto. Bye. Chao.